¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de TV Morfosis. Estamos en nuestro segundo día de actividades. Interesantes, sin duda, los temas que hemos tenido la oportunidad de escuchar y los que aún nos faltan por debatir. En este programa no es la excepción. Nos han preguntado mucho a través de las redes sociales qué pasa con la influencia de la tecnología al momento de escribir, de redactar, de elaborar también algunos contenidos. Y es una realidad, aquí se ha dicho, que cada vez los procesos se están automatizando a través del uso de la robótica, también de los robots. Este es el tema que hoy les hemos preparado. Periodismo algorítmico. Cuando los robots escriben las noticias. Las filter bubble, algoritmos que aíslan de la información construyendo sus propias burbujas ideológicas o culturales. Los algoritmos, los robots, esto es, las herramientas de gestión de datos, están dando forma a un nuevo periodismo. El periodismo algorítmico que, en los hechos, supone periodismo sin periodistas. ¿Cómo? Los textos periodísticos se caracterizan por un esquema de escritura que los algoritmos pueden emular a la perfección. No obstante, este nuevo paradigma periodístico ha traído consigo efectos. El filtro burbuja, filter bubble, ese universo que aísla a las personas creando una burbuja cultural e ideológica. Conozcamos ahora a nuestros invitados. Alejandro Pisitelli, filósofo de los medios digitales, director del laboratorio Taller de Procesamiento de Datos de la Universidad de Buenos Aires, diseñador de la fase Maker del proyecto UNUI en Ciudad de México 2016-2018, exgerente general de Educ.ar, ex consultor del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, CEPAL, Clarín. Rodrigo Ramírez Pino, doctor en Comunicación Audiovisual por la UAB, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile. Fue secretario ejecutivo del Comité de Ministros para el Desarrollo Digital, Infraestructura de Telecomunicaciones y Gobierno Electrónico, presidente de los órganos reguladores de telecomunicaciones de América Latina, el Caribe e Ibérico, agrupados en Regulatel. Alejandro Páez Varela, periodista y escritor, autor de múltiples novelas y coautor de una media docena de libros políticos. Fue subdirector editorial en El Universal y la revista Día 7. Ha sido editor de Reforma y El Economista. Actualmente es director de contenidos en sinembargo.mx. Bienvenidos a todos ellos, gracias por acompañarnos. Y si les parece, pues iniciamos con una primera reflexión, hay que decirlo, todos ellos vinculados al periodismo, pero también al uso del Internet, el uso de las redes sociales. Y es aquí, Alejandro, donde queremos centrar el tema, cómo esta burbuja, como también se le ha denominado, pues está presente en los diferentes contenidos, pero también particularmente en el periodismo. Sí, si me pasas acá al 1, que quiero pasar unos slides. Evidentemente, y lo hemos estado viendo a lo largo de estas 2 jornadas y media, estamos viendo una nueva época histórica. No es simplemente una nueva tecnología, no es simplemente una nueva crisis económica, sino que realmente estamos viviendo en un momento histórico increíble, y se lo ha mencionado mucho. Estamos viviendo la era de las empresas GAFA. Somos hijos de las empresas GAFA, de Google, de Apple, de Facebook, de Amazon. Y evidentemente, si el 50% de todo el tráfico en la red pasa por estas empresas, y si, por ejemplo, el 63% de la información de la gente se hace a través de lugares como Facebook, tenemos una distorsión increíble en lo que es el uso de la información, el acceso a la información. Hay gente que dice que Google es Dios, que Facebook es el amor, que Amazon es los intestinos y que Apple es el sexo, y que han conseguido perfectamente desligar cada una de estas funciones y convertirlas en un negocio y en una empresa.
al punto tal que se llega a hablar del fin de la teoría, se llega a hablar de, como dice esta nota que ya tiene 10 años, pero que es emblemática porque es cuando estas empresas empezaron a ser cada vez más fuertes, estamos hablando de que los datos generan sus propias hipótesis. Hay gente que dice que los científicos de datos, que son los que vienen y que suplantarán a muchos de los periodistas, si es que los periodistas no se ponen a tono de lo que estos desafíos, se va a convertir en la profesión más sexy del mundo. Ya teníamos en películas como Minority Report, robots que hacían el trabajo de adivinar el futuro. Y acá, y con esto cierro esta primera parte, que tenemos un videito para ilustrar algunos temas, hay una promesa incumplida de Internet, hay una traición en Internet. Como bien decía un autor que se llama Isaac Deutscher, toda revolución triunfante es una revolución traicionada. Internet es una gran traición. Todo lo que prometió Internet no se cumplió. Esa es la Plaza Tahrir en el año 2011, cuando creíamos que la revolución iba a ser tuiteada, y donde Manuel Castells, un gran analista, escribe un libro fabuloso que se llama Redes de Indignación y de Esperanza, imaginando que Internet iba a convertir la indignación y de esperanza, la iba a convertir efectivamente en un nuevo mundo. Eso no ocurrió y Lenin sabía de estas cosas. El poder de la tecnología y el poder de las nuevas formas de organización social iban a ser garantía de progreso moral. Esto no ocurrió. El mundo se ha convertido en una gran caja, no una World Wide Web, sino una World Wide Cage. Y básicamente, y con esto voy a terminar esta primera parte, tiene que ver con que en el siglo XXI, lo político es digital. Lo político es digital. Si nos ayuda este pequeño videíto, que son un minuto nada más, ilustra en qué mundo estamos viviendo nosotros en este momento. Same time by two separate Facebook events. Posts which we now know both came from the same source, thousands of miles outside Texas, in Russia. Активные мероприятия. Cold War-style active measures in the American heartland in 2016. The same techniques, the same origin, even the same perpetrators. Plataformas políticas totalmente contrastadas, donde fundamentalmente todo era falso y todo había sido inventado por troles rusos. Estamos viviendo en un mundo de esa complejidad, de esa sofisticación y de ese mundo donde fake news y posverdad ya no son solamente términos a investigar, sino que son una ontología social sobre la cual se basa toda nuestra interacción social. Rodrigo, bueno, me gustaría primero hablar un poquito más del organismo que usted representa, antes de propiamente hablar del tema que hoy nos ocupa, esta red de televisoras universitarias de Chile. Cuéntenos un poquito cómo opera este organismo y cuántas universidades cuentan con televisoras públicas. Primero, hay una discusión si la televisión en este ecosistema es necesaria o no. Ya se ha instalado si la televisión abierta en este ecosistema es necesaria o no es necesaria, dado el gran consumo de Internet y de las plataformas y los medios. Recordemos que en América Latina el mayor tráfico de la red es video. En Inglaterra el 82% de todo el tráfico, el 82% es solo video. ¿Quién más produce video? YouTube. Estamos ante la sociedad del tutorial. El contenido que más se ve en YouTube son los tutoriales. Entonces, la Universidad del Estado, propiamente el Estado, frente a la disyuntiva de cuál es la participación de los medios públicos, cada vez en América Latina hay medios públicos, y que su misión también es un poco puesta en duda, interesadamente. ¿Por qué interesadamente? Porque siempre lo que está en disputa en el mundo de la comunicación y de las telecomunicaciones es el espectro. Le hemos dado este bien de uso público a las grandes empresas para la comunicación móvil. ¿Y quién ha perdido en América Latina? Ha sido la televisión. En México se despejó la banda 700 y la banda 600 en pro de la telefonía móvil. En Estados Unidos lo mismo y en Canadá lo mismo. Entonces, esta red de televisión propiedad de las universidades del Estado viene un poco a reforzar el valor de lo público, el valor de la misión pública de las universidades y sobre todo hoy día a propósito de que la sociedad latinoamericana, el valor de la democracia ha perdido valor. Los estudiantes hoy día, entre un régimen autoritario o la democracia, prácticamente no hacen diferencia, y en sociedades como la nuestra, que han sido largamente castigadas por dictaduras violentas y sangrientas. Entonces, ahí los medios públicos obviamente tienen un papel que cumplir. Y un poco tomando lo que dice el profesor,
Claro, nosotros estamos hoy día frente a algo que es invisible para ustedes. Ustedes se meten a Facebook, se meten a Google, es algo natural, es algo... Pero toda esta cultura de la predicción, del anticiparse, lo que hacen precisamente los algoritmos es construir tu futuro a partir de lo que tú haces. Entonces, hay bastante ejemplo en el mundo de cómo estos grandes conglomerados que se mueven por grandes fondos de inversión, que buscan la rentabilidad a corto plazo, donde el hombre, el sujeto, no es un ciudadano, hoy día es una unidad de costo y hay que maximizarlo al máximo, es donde el grado de satisfacción es precisamente el valor, el costo. Y ustedes lo ven de manera tan natural, tan invisible, pero hoy día estamos en una sociedad que tiene ciertos riesgos. Y esos riesgos son importantes conversarlo como en eventos como este. Claro, que además hay que decirlo, Alejandro, incluso muchos de los internautas ni siquiera se dan cuenta de que existen estos filtros, estas burbujas que van de alguna manera dándole a cada quien lo que en teoría les interesa. ¿Esto de qué manera ha tenido repercusión en los medios de comunicación? Mire, la repercusión la estamos midiendo a diario en realidad porque tiene muchas repercusiones a favor y otras en contra. A lo que nos referimos cuando hablamos de una burbuja, de esa bubble filter que se menciona, es cuando los algoritmos empiezan a generarte una especie de gueto, meterte en un gueto para que con base a tus propios gustos tú no te salgas de ese gueto. Y dentro de ese gueto, pues tú vives, interactúas pensando que es un universo, cuando en realidad no es un universo, es un gueto. El algoritmo lo que está haciendo no está viendo hacia el futuro, lo que está haciendo es ver cómo ataja los guetos. Y yo siempre me gusta mucho poner como ejemplo lo más obvio, que es, por ejemplo, Amazon. Cuando tú te metes a Amazon y luego compras 2, 3 chunches ahí, te compras un celular y una pintura para los ojos. Cuando tú regresas a Amazon, Amazon te vuelve a dar esto mismo y cree que te está llegando en el clavo, cuando en realidad lo que está haciendo es aislarte en cierto tipo de consumo y encasillarte en cierto tipo de consumo. Tú mismo participas en eso con los clics, participas en la creación de esa propia burbuja personal hasta que terminas armando un gueto hecho a modo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por eso no me atrevo a decir demasiado todavía, porque todo lo que está pasando es completamente nuevo. A los muchachos se les olvida, pero a finales de los años 80, nosotros tres, por lo menos nosotros tres. 4. A lo mejor los 4 estábamos dudando si abríamos o no una cuenta de correo electrónico. Se nos olvida que Twitter tiene, no sé si 5 años o 6 años. Es decir, esto está en una evolución tan fuerte, que apenas la estamos midiendo. Lo que está pasando con la burbuja es que, a su vez, está creando y aislando y polarizando sociedades. Yo, como periodista, sigo a 6, 7, 8 personas que me interesan, a esos son a los que les doy like, y entonces el algoritmo está pensando o piensa que eso es mi área de interés y entonces empieza a aislarme del resto de mi área de interés. Ese gueto en el que yo estoy participando, que aporto ladrillos, que le pongo al gueto alambres de púas, en realidad es un gran malentendido. ¿Cómo es estas sociedades? Son grandes malentendidos y en grandes malentendidos tratan de construir ideas novedosas. Claro. Alejandro, ya lo mencionaba usted al inicio de su intervención, cómo han sido particularmente las redes sociales, estos grandes conglomerados, nos referimos a Facebook, a Twitter, a Instagram, quienes de alguna manera han reforzado esta idea de la burbuja. Esto pareciera de entrada negativo. ¿Lo es realmente? Bueno, si me pasan por favor acá. Habló Rodrigo de espectro. Espectro es destino.
espectro es limitado, quien controla el espectro controla la comunicación, el espectro se ha ido moviendo de lo analógico a lo digital, de lo televisivo a lo internetiano, y estaba comentando recién también el tema de los guetos, ¿no? Y de los malentendidos. Por eso yo decía que lo digital es político. Lo digital está determinando la agenda política, es algo de lo que generalmente no estamos hablando. Y en ese sentido, ya que estamos hablando de periodismo algorítmico, ahí tenemos un robot que escribe, es un robot que está empezando a ocupar las redacciones, es un robot que nace en el año 2014. En el 2014 aparece por primera vez un robot que escribe una noticia que es publicada en un diario de Associated Press, y eso hace un cambio cualitativo. Obviamente los robots que tenemos nosotros no son robots que escriben sobre cualquier cosa. Estas tres son las 3 empresas más importantes del mundo que hacen narrativa algorítmica. Una se llama Narrative Science, la otra se llama ISEOP, y la otra tiene otro nombre, pero está ahí. Y estas empresas lo que hacen básicamente es tomar notas y escribir noticias. Miles de noticias, decenas de miles de noticias sobre finanzas, sobre deportes, sobre nichos, y son muy efectivas y, como decía Rodrigo recién, son unidades de costo. Lo curioso del asunto ahora es no solamente que tenemos estas empresas narrativas que hacen algoritmos, sino que tenemos que las propias empresas que estábamos cuestionando, como Facebook, por ejemplo, están construyendo inteligencia artificial para construir inteligencia artificial. O sea, estamos hablando de recursividad, estamos hablando de una sofisticación. Mientras nosotros las criticamos y le decimos algo, ellos están en otro nivel mucho más sofisticado. Para los estudiantes de periodismo de acá, esto está avanzando muy rápido. Entonces hay una revista que se llama Digital Journalism, que tiene solo 6 años y que tiene artículos como estos. Yo robot, vos periodista. ¿Quién es el autor? El reportero robótico. Periodismo automatizado de segunda generación, porque en el de primera generación lo que llevan la voz cantante son los hechos, pero en la segunda generación son las narrativas y los eventos. Entonces hay modelos sofisticados, muy sofisticados, que permiten contar historias completas, ¿no? Y tenemos esto que Kasparov llamaba el paradigma centauro, la combinación entre humanos, haciendo lo mejor que sabemos, que es la intuición, que es la multiperspectiva, que es la sensibilidad, que es la sofisticación, y máquinas que son number crunching y que pueden producir una cantidad de información brutal. ¿En qué momento estamos parados? ¿En qué momento estamos situados ahora? Y podemos ver un videíto en esta que dice acá la revista del MIT Technology Review, una de las mejores revistas del mundo, dice: la tecnología está amenazando nuestra democracia. ¿Cómo podemos salvarla? Y la podemos salvar con los robots, la podemos salvar con estos elementos, y lo paradójico y lo complejo que es todo esto, ¿no? Porque fíjense este video. Written by a human, but some news organizations want stories to be written by robots instead. With the help of Google's digital news initiative, the UK-based Press Association is building a service called Radar, which stands for Reporters and Data and Robots. As the name suggests, Radar will use reporters and open data sets to help robots write up to 30,000 news stories a month. The service was inspired by a growing demand for accurate fact-based news. Considering the cries and critiques of fake news around the world, this demand doesn't really come as a surprise. Google está financiando una inteligencia artificial súper sofisticada que va a generar 30.000 noticias por mes para combatir las noticias falsas que fabrica el mismo Google y el mismo Facebook. Si esto no es paradójico, ¿qué es esto? Alejandro, ¿estos robots pueden hacer contenidos igual que un humano, mejor que un humano? Bueno, eso para que estudien los chicos. Si mirás en Digital Journalism, ha habido estudios muy sofisticados que van mostrando un comparativo. Por ejemplo, hay sitios en la web que te ponen una frase compleja y tenés que adivinar si la escribió un humano o la escribió un robot. Hasta hace poco el 50% uno creía que sabía. Ahora ya hay un 80% de veces que te equivocás, decís que fue un humano y fue un robot. Y esto sigue cada vez más sofisticado. ¿Cómo competimos, cómo nos enfrentamos con esta situación desde los modelos tradicionales de hacer periodismo, de hacer comunicación? Bueno, yo creo que la pregunta es no tiene respuesta.
porque si no caeríamos en el populismo que nuestra sociedad está un poco acostumbrada a escuchar, que hay que combatir, pero en la medida que no existen alternativas, tiene que primero saber descifrar el momento en que estamos, cómo participamos, cómo cooperamos, porque estamos ante un asunto crucial, lo que decía Alejandro. O sea, hoy día la transhumanidad, o sea, Google, mientras nosotros estamos pensando de cómo se conecta un sensor de un automóvil con un semáforo ante una luz roja, una luz verde, ya Google, Facebook y los demás grandes fondos de inversión ya están hablando de transhumanidad para hacer la condición humana perenne. Estamos en un riesgo porque también corremos el riesgo de la privatización de lo público. Es decir, nuestras sociedades, ante la gran demanda, por ejemplo, de los temas de salud, envejecimiento, obesidad, precariedad, impacto del medio ambiente, el sistema público de salud no va a dar abasto para tanta demanda. Entonces, de repente uno ve ingenuamente cómo ciertas aplicaciones o esta cultura de la innovación, del startup, de aplicar soluciones tecnológicas para controlar tu peso, para controlar tu presión, pero lo que está detrás también es la privatización del sistema público, en este caso de salud. O sea, los robots en Japón y Corea acompañan a ancianos en la medida que el anciano sea rentable para el robot. No va a ir frente a un enfermo terminal que tiene que hacerle cura, que tiene que hacerle permanente. O sea, lo va a acompañar en la medida que ese trayecto le sea rentable. Entonces, ¿qué hacen? Los robots van capturando datos de cómo se mueven, de cómo conversan, que miran, que observan, van generando patrones y van generando más productos y más servicios para esa población. Entonces, yo siento que el periodismo y la comunicación siempre va 2 o 3 pasos atrás. Me van a disculpar, solo una idea para provocar, porque al final nosotros hacemos comentarios de lo que ocurre, pero nuestro desafío del mundo de la comunicación, del periodismo, es producir cosas que ocurran. Entonces, hablamos de la Big Data y hablamos de esta mala paradoja de que es el gran petróleo del siglo XXI, cuando no es el gran petróleo. Hoy día estamos frente a un monstruo de grandes corporaciones donde lo interesante es cómo hoy día se están capturando todo ese tipo de información. La data science, la ciencia de datos, tiene ingenieros, tiene matemáticos, tiene astrofísicos. El mundo de la comunicación, cuando todavía nosotros podemos, frente al Big Data, el TIC Data, ¿cierto? Cómo hacer densidad de datos mucho más precisos, mucho más claros. Y ahí yo creo que en el aula, las universidades en general en América Latina no van acompañando o no van 2 pasitos más adelante en el ecosistema en que estamos hoy día. Alejandro. Y aún así pienso que mi oficio se ha enfrentado muchas veces a la tecnología y no es su gran reto. En el siglo XIX, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos a nuestra propia pasividad cuando los escritores estaban haciendo novelas de éxito. Si tú quieres saber un solo nombre de un periodista del siglo XIX en el mundo, vas a batallar. Pero si tú piensas en un escritor, vas a sacar a Dostoyevsky, vas a sacar a Gogol, vas a sacar a Gorky, vas a sacar a escritores que nos importan, porque nosotros en ese momento estábamos dormidos. A mitad del siglo pasado, un tipo, Tom Wolfe, saca y se inventa el nuevo periodismo y sacude al periodismo desde la literatura. Y esos han sido realmente nuestros retos. Lo que quiero decir es que una y otra vez la tecnología se nos ha planteado a nosotros como periodistas como el gran reto, pero nuestro reto sigue siendo el mismo. Nuestro reto, para que a ustedes nunca se les olvide, a los que estudien comunicación, nuestro reto es voltear a ver a la gente y voltear y escribir sobre la gente. Nuestro reto está en la desigualdad, está en la miseria, está en la pobreza, está en la corrupción. Esos son nuestros retos. Lo demás son herramientas que nosotros utilizamos para poder expresar los retos. Hay posiblemente 10 millones de notas escritas mientras yo hablo por Google y no he leído ni una y no me importan. Pero sí he leído un montón de notas de New Yorker y muchas de ellas han cambiado para bien 1 o 10 vidas. Conozco perfectamente los autores de New York Times que me interesan y leo 3 o 4 autores mexicanos que persigo con gran avidez. Pueden hacer posiblemente 25 millones de notas mientras yo hablo, pero a mí me va a seguir importando 3 o 4 cosas
muy puntuales de mi oficio. Bueno, pues ahí tienen ustedes estas primeras reflexiones. Estamos recibiendo ya comentarios de ustedes a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter, en Facebook, también a través de Instagram y por supuesto WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Recuerden nuestras direcciones institucionales @tvmorfosis y el hashtag o etiqueta también es tvmorfosis. Nos escribe Luisa Reina y a través de WhatsApp y nos dice: me gustaría preguntarle a Pichitelli lo siguiente. Dicen que Facebook es la casa, dice él que Facebook es la casa y Twitter la calle. Dicen. ¿Qué pasa sobre la línea que se desdibuja ahora del espacio privado en Twitter, Alejandro? Bueno, hay mucho trabajado sobre este tema y en muchos planos. De hecho, hay gente que, el mismo Zuckerberg, ¿no? Porque tomando lo que dicen ellos, o sea, acá no estamos hablando de abstracciones, estamos hablando de gente, estamos hablando de personas de carne y hueso. Facebook, con lo monstruoso que es, tiene un dueño, tiene una persona que tiene la mayoría de las acciones, que determina qué algoritmos van, qué algoritmos no van, etcétera, ¿no? Y lo que estamos viendo, así como con el espectro, estamos viendo una desregulación y lo que estamos viendo es una pérdida. En el caso de la privacidad es una discusión que tiene en Facebook en particular. Facebook no nació la semana pasada. Facebook ya tiene 15 años. Twitter cerca de 10, Google tiene 20. Estamos hablando de empresas que 2 décadas... Alguien decía que 7 años en Internet eran 100 años en el mundo real, ¿no? O sea, si estamos hablando de estos tiempos, estamos hablando de un siglo, de 2 siglos. Entonces, el tema de la privacidad lo estudió mucho una antropóloga argentina que vive en Brasil, que se llama Paula Sibilia, donde hablaba de la intimidad como espectáculo. Si vemos series de Netflix tan llenas de series, y una de las más interesantes es Black Mirror, donde estamos viendo cómo se exhibe esta intimidad, cómo se mercantiliza esta privacidad. Gente que dice que la privacidad está acabada. Yo creo que hay discusiones acá. Yo creo que en estos temas hay que tener como múltiples visiones, pero básicamente 2. Una es que todo es igual que antes y otra es que todo es distinto que antes. Todo es igual que antes porque nosotros sentimos, tenemos pasiones como tenían los griegos, como tenían los romanos. Y otro porque es totalmente diferente lo que está pasando. Y lo que está pasando fundamentalmente es que estados todopoderosos, del norte evidentemente, y corporaciones más poderosas a veces que esos estados, están alcanzando, gracias a la gentileza de que le hemos regalado nuestros datos, y se los regalamos de las formas más inadvertidas. Solo por tener un celular nos están traqueando permanentemente en todos lados, saben dónde estuvimos. No estamos hablando de comprar, no estamos hablando de filtro burbuja, no estamos hablando de Amazon, no estamos hablando, solo por movernos estamos traqueados, y eso no es un Big Brother, es un subtle brother, ¿no? Es un hermano sutil que nos está revisando y está revisando todo. Entonces, ahí sí coincido con Rodrigo. Alan Kay decía que la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Yo no creo que él insista en que estamos retrasados y que por eso estamos liquidados. Lo que él creo que está apuntando, me animo a interpretarte, que la formación de los estudiantes tiene que ser totalmente distinta. Porque en ese sentido sí estamos generaciones detrás de los fenómenos. Y la corrupción, vos hablas de corrupción. Corrupción es un tema fantástico, solo que con estas herramientas se la puede ocultar mucho mejor que nunca antes. Con estas plataformas es mucho más fácil y sobre todo con la ética de la mentira permanente, es mucho más fácil hacer difícil la tarea del periodista tradicional. Entonces lo que tenemos que tener un periodista 3.0, 4.0, con muchas herramientas analíticas y con un montón de conocimiento muy, muy detallado, fino, no filosófico, sino tecnológico, de cómo operan estas herramientas y estas plataformas. Y ahorita vamos a hablar justo de cómo esta burbuja ha influido en procesos muy específicos. Lo decía ya Alejandro, lo mencionaban los Alejandros. Por ejemplo, en los procesos electorales, en la política. Si me permiten, ahorita vamos hacia allá, pero vamos a darle antes salida a los siguientes comentarios. Verónica Díaz, también a través de WhatsApp, nos dice: ¿será que lo que presentaba Black Mirror era cierto? Las redes sociales nos están haciendo disfrutar del espacio privado, hablando de la tragedia ajena, como espectáculo. Alejandro, Rodrigo. Lo decías tú. Me llama mucho la atención el verbo en pasado. Lo que decía Black Mirror, o sea, todavía ni siquiera se acaba la serie y ya estamos hablando de ella en pasado. Y muchas de las cosas que hay adentro de Black Mirror, pues,
son completamente el presente. Yo lo que creo sí es que va a haber muchas tentaciones de los corporativos de crear cada vez herramientas más intrusivas, cada vez para leerte más cosas, y también creo que se van a ir equivocando, hombre. Las empresas de hace 10 años no son las mismas que ahora. O sea, también hay una evolución permanente. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es que con la inteligencia, como dice Alejandro, están viviendo todos los demás y ya no necesitan ni siquiera fierros. O sea, Airbnb ya no tiene casas. O sea, no necesita casas. Con tener una pantalla en donde administrar las casas de todos los demás, con eso tiene. Uber no tiene carros, ni un carro, y administra los carros del planeta. Amazon no tiene un solo lápiz en stock y administra los stocks de todo el planeta. Entonces lo que está pasando en este momento es una evolución. Un día nos vamos a cansar y por los hábitos de consumo les vamos a dar la vuelta. Yo por eso digo, no ha sido para un periodista el reto la tecnología. De verdad, nosotros, mira, te cuento esto, les cuento esto para que ustedes, en la redacción que yo tengo, de la redacción que había hace 5 años, de 7 años, cuando estaba yo en el Universal, yo tenía 500 empleados. Ahora tengo 40 sin embargo. De los 40 que tengo, la mitad de mis reporteros, uno se dedica nada más a revisar data, metadata. Nada más. O sea, es una fuente que hace 5 años no existía y que hoy en las redacciones existe. Es una chava que está permanentemente traqueando la metadata, buscando comportamientos, patrones en Google, patrones en Twitter, patrones en Facebook. Tengo otros 2 que se dedican nada más a escarbar en datos. Todo el día están haciendo aplicaciones de transparencia, todo el día están divertidos. Si ustedes se meten a Sin embargo ahorita, o se metieron en los últimos días, van a darse cuenta que traemos una investigación de un exgobernador, Montiel. ¿Saben de dónde salió esa investigación? Lo que antes era caminar la calle, ahora salió de estar metidos en la data, de estar rascándole, haciendo peticiones y peticiones de información aquí y en Gran Bretaña y en España, porque así salió la información. Entonces, lo que les quiero decir es que nosotros no se decepcionen, muchachos. O sea, una y otra vez la tecnología se ha planteado como un reto para los periodistas y los periodistas una y otra vez la hemos brincado, muchas veces. ¿Cómo? Como lo dice bien Alejandro, evolucionando. Tenemos más comentarios. Nos dice Martín Aguilar, ¿acaso el Facebook es una herramienta de doble filo para el periodismo, Rodrigo? Tiene que ver también con... Bueno, es que este caso tiene una cantidad de variables. Mira, en América Latina, hoy día debemos estar aproximadamente entre el 78 y el 80% de la forma de acceder a Internet lo hacemos a través del teléfono móvil. Antes era el desktop, el computador de escritorio. Claro. Tú cuando te metes a través de tu teléfono móvil, ya no escribimos la URL. Nadie de ustedes pone www.com. Ustedes se meten al buscador que viene ya por defecto en tu teléfono, que es Google, y ya pones la palabra, y ahí te vas dando los resultados, ¿no? Eso quiere decir que lo que dice Google es verdad, ¿cierto? Frase histórica, ¿cierto? Tú eres lo que Google dice de ti. Pero lo que está en riesgo frente a eso es que no te muestran lo que no te muestran solo una parte. Entonces, ¿por qué hay riesgo en este tipo de grandes filtradores, que son los editores típicos de históricos, ¿cierto? Pero que hoy día van cumpliendo un papel distinto en la sociedad? Porque te va poniendo en ciertas trayectorias y pueden anticipar ciertas trayectorias de tu comportamiento, y eso tiene que ver con perpetuar ciertas desigualdades. ¿Qué tiene que ver? Lo decía Alejandro, hoy día un robot puede escribir un paper. Esa obsesión que teníamos los académicos de escribir, hoy día lo puede resolver un robot y va a ser invisible. Esa gran profecía de que lo que nosotros hacíamos, a diferencia de otras profesiones, era
construir historias, construir relatos, hoy día también lo puede hacer un robot. Puede buscarte pareja, si alguno está en Tinder, ¿cierto? Juntan un par de algoritmos y ven qué persona es más compatible contigo, seleccionan personal, hacen casting. Hoy día quizás ninguno de nosotros por feo no estaríamos aquí porque habría una maquinita que diría, mira, estos son televisivamente mucho más atractivos. Entonces, hoy día, claro, nos vemos como una anécdota, pero si es capaz, en Italia, hace pocos días, hay un algoritmo que predice posibles delitos. Entonces, ¿qué está haciendo ese algoritmo? Te está condicionando por el lugar donde tú vives, por tu entorno, en que eres un sujeto mucho más riesgoso para la banca, para darte un préstamo, para darte un crédito. O sea, la estigmatización que antes estaba en un ámbito, si no observamos con manera crítica, con las herramientas oportunas, que en el aula, un poco reforzando lo que dice Alejandro, que en el aula esto sea parte de la malla curricular en donde demos 2 pasitos más adelante, porque lo que estamos hoy día en presencia es de la creación de universos unipersonales, de una verdad única. No es necesario ir a ver a Trump ni el fenómeno, o sea, esto sucede en México, sucede en Chile todos los días, que te imponen una verdad, consumes una verdad frente a tu muro, que al final tu muro en Facebook es tu realidad. Entonces, ahí hay que tener herramientas sofisticadas, no tan sofisticadas, pero necesarias para tener los elementos suficientes como para poderse enfrentar a esta situación. Que, por cierto, era una de las preguntas que nos hacían y que más adelante le daremos salida. Estaba leyendo, Alejandro, algunos de los comentarios y precisamente iban un poco en ese sentido. Primero, bueno, si se puede escapar a este gueto, a esta burbuja en la que nos están redireccionando pues desde las redes sociales hasta los buscadores o todo lo que nosotros tecleamos desde nuestro teléfono, desde la computadora. Y particularmente me gustaría que abordáramos el tema de cómo influye esto en decisiones incluso políticas, ¿no? Electorales, tanto en Estados Unidos como en México, lo vimos recientemente. Sí, yo no quiero que salga de acá ahí hablaban de cómo, de las paranoias, a ver cómo podemos montar las paranoias, ¿no? Si Black Mirror ya pasó, está por venir, si Facebook genera el sesgo y es imposible salirse de Facebook, ¿no? Pero me parece que como dice Rodrigo también y mi tocayo, primero tenemos que ir a fondo del asunto. O sea, saber que el nivel, el poder que tienen estas plataformas de herramientas es infinitamente superior al que nosotros analizamos en este momento. Porque solo si sabemos hasta dónde pueden llegar, vamos a poder hacer la ingeniería reversa, vamos a poder desconstruir y vamos a poder ir en otra beta, que la tomaremos en las conclusiones, que tiene que ver con el futuro de la política. Porque todo esto nos interesa solamente porque es el futuro de la política, el futuro de la política latinoamericana, no porque son lindos los algoritmos o no porque la estética de estas cosas, sino por la dimensión política. Veamos este video, que lo anticipó Nuria ayer, pero que si lo examinamos en un poco de detalle, en el primer momento nos paraliza y en el segundo nos hace pensar cómo ir más allá de. Porque en definitiva lo que nosotros queremos es que ustedes se conviertan en metaperiodistas, en periodistas 2.0, en periodistas hipercríticos. Thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through the marketplace. We get it through our job or through Medicare or Medicare. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups, and you can't get charged more just for being a woman. To give his employees came together to pass a common bill that would boost America's very, very hard times. Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important. Here we go. President Barack Obama, when you're giving a speech, make sure you use a lot of pauses. America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight months. We're developing technology. Every technology can be used in some negative way, and so we all should work towards making sure that it's not going to happen. And even one of the interesting directions is that once you know how to create something, you know how to reverse engineer it. And so you can, and so one could create methods for identifying edited videos versus real videos. Lo más parecido que hay a liberar a Aladino, el genio de la botella,
o lo más parecido que hay a Frankenstein. La investigadora es un poquito optimista, ¿no? Dice que todos los que hicimos algo podemos deconstruirlo y podemos revertirlo. Yo no lo sé eso. Lo que yo sí sé es que con esta tecnología, que ahora es mucho más sofisticada, porque esto ya tiene 1 año o 2, podemos falsificar cualquier video de cualquier tipo. A partir de estas redes neuronales que aprenden a partir de sí mismas, es imposible saber si un video es verdadero o falso. Y sobre todo la sincronía con lo que se está diciendo. Entonces, eso nos pone en una situación de indefensión enorme y nos pone en una actitud de sospecha y de duda y de escepticismo mucho más profundo que antes. Porque si en general creíamos, se decía ayer en otro panel, ¿no?, que la imagen era verídica en sí misma, si el video ya es naturalmente falso, entonces, ¿dónde está la verdad? Claro. Rodrigo, ¿podemos o no escapar de esta burbuja? Mira, es que a mí me tocó ser regulador de América Latina, del mundo de las telecomunicaciones, hasta hace un poquito meses atrás. Y nuestra discusión es cómo llevar Internet y cómo superar la brecha digital. Como una gran parte, sobre todo en América Latina, 300 millones de habitantes no tienen acceso a Internet. O sea, la mitad de la población de América Latina aún no tiene acceso a la red. Y América Latina ha hecho esfuerzos para crear políticas de neutralidad de la red, que quiere decir, ¿cierto?, que la red tiene que ser abierta, no discriminatoria, y no discriminar por los contenidos que pasa por ahí. Esa era la máxima, además, del mundo nuestro más de progresista, que establecer ciertos íconos y ciertos axiomas que para el acceso de la red eran consustanciales. Hoy día, todo eso está en cuestión, todo eso. Porque si el mayor tráfico de ese contenido que nosotros suponíamos que era abierto, libre y no discriminatorio, en tema de las grandes corporaciones, que solo mirábamos al que construía la red, pero no mirábamos a quién era el gran proveedor de contenido de la red. O sea, ustedes conocen el proyecto de Facebook de internet.org, ¿cierto? Que es, yo entrego internet gratuito, pero pasan por mí, pasan yo como gran plataforma de distribución de contenido. Entonces, eso es como una alerta. Yo todavía no sé dónde estamos parados. Yo creo que sería muy pretencioso saber o dar algún tipo de respuesta. Estamos en preciso momento de que están sucediendo las cosas. Pero sí tener cierta capacidad de ir más a la densidad de lo que está ocurriendo. Porque yo no lo digo yo, lo dicen personas que saben mucho más que yo de esta siliconización del mundo. Todos queremos ser emprendedores, todos queremos ser innovadores, hemos incorporado el fracaso como parte del éxito y nos vamos construyendo esta idea de que Airbnb no necesita casa, pero tiene un negocio por abajo con miles de propietarios de inmobiliarias donde ha hecho forzar su negocio. Cuando se le pide a las plataformas que respondan por ciertos eventos que tienen que ver con impactos sociales, no, dicen, nosotros somos solamente una plataforma tecnológica. Tengo a todo el mundo que trabaja en Uber precarizados con contratos neolinos, que más que post-capitalismo es precapitalismo, pero cuando se le interroga, bueno, ¿por qué tienes toda esta flota de trabajadores donde no les haces contrato, no tienen previsión, no tienen salud? No, somos plataforma tecnológica. Cuando Facebook es el gran dominador de los medios de comunicación, recuerden ustedes que como consumimos a través del móvil la mayor cantidad de Internet, accedemos por ahí, la mayor cantidad de noticias la consumimos también a través de estas plataformas, a través de Google y a través de Facebook. Y cuando se dicen, ¿usted es un gran medio de comunicación? No, soy una plataforma tecnológica, no contrato periodistas. Entonces, esta siliconización del mundo en donde está aceptado esta lógica de hacer las cosas para ir resolviendo problemas puntuales, yo creo que es válido, que es legítimo, pero hay que mirarlo con atención, porque ningún startup ha probado o genera grandes modelos de negocios que tú puedas contrastarlos con el tiempo, porque en la medida que tú generas startups que sean funcionales a la lógica de las grandes corporaciones, rápidamente el emprendedor aspira a que las grandes corporaciones te compren tu invención en el menor tiempo posible, porque esperas que Google rápidamente te compre tu aplicación y está en la suite de Apple o de Android. En fin, entonces yo creo que están pasando cosas, sería muy petulante ignorarte decir hacia dónde van. Lo importante es que para la profesión nuestra,
del mundo de las ciencias sociales, del periodismo, de la comunicación, de la antropología. Ustedes saben que los antropólogos hoy día han encontrado en Netflix un nicho de trabajo que antes no estaba. Que los antropólogos hoy día son quienes le dijeron a Netflix que era factible y era viable hacer maratones de series. Recuerden ustedes que Netflix antes solamente sacaba una serie y uno estaba expectante que la semana siguiente analizaron patrones de consumo, patrones de uso de distintos grupos objetivos. Le dijeron a Netflix, no, péguese maratones porque la gente está dispuesta a consumir 12 horas de un fin de semana para ver una serie. Entonces, y a veces hasta más. Entonces hay una reinterpretación de nuestras profesiones, de cómo miramos que estamos en un buen momento para observar. Alejandro. Si yo veo una foto de una calle con un bache y adentro del bache veo un elefante y esa foto la manda un alguien X por la red, voy a decir, qué bueno, qué buen Photoshop, está muy bien montado el elefante dentro del... Pero si arriba le pongo New York Times, yo les garantizo que lo que vamos a decir va a ser, mira nada más cómo son las calles en África, tienen hasta elefantes adentro. Lo que quiero decir es que en realidad todo lo que estamos viendo como fake news está terminando por conducir la opinión de regreso hacia los medios, ciertos medios, porque hemos sido durante mucho tiempo, por lo menos 200 años, empresas verificadoras de datos. Dejen ustedes la parte romántica de nuestro oficio como periodistas. Somos empresas verificadoras de información. Cuando lo dice New York Times o cuando lo dice New Yorker o cuando lo dice The Guardian, bueno, más o menos The Guardian, cuando lo dice Wall Street Journal, cuando lo dice cierto medio, está firmando la información y le está dando una validez. Esto obviamente frente a la cantidad de información que hay en el mundo, frente a la cantidad de fake news que hay y frente a todas las tentaciones que existen por suplantar el oficio del periodista, pues está terminando por afianzar el oficio del periodista. Si lo dice Juanito, no voy a decir un nombre de un periodista que todos podemos pensar, porque todos lo podemos pensar perfectamente, si lo dice fulanito es porque pues odia a López Obrador o odia a Peña, entonces pues no le creo tanto. Pero si lo dice fulano de tal, es posible que esa información tenga validez. Lo que quiere decir es esto, aún en los comportamientos, aún cuando la amenaza es permanente de los fake news, incluso de los videos alterados, cuando tiene el respaldo de una marca, y esas marcas las construimos ustedes y yo, nosotros pues, entonces el fake news empieza a desplomar. De alguna manera está regresando la validez hacia las marcas tradicionales, por eso New York Times sigue siendo New York Times en este momento. Sigue siendo una marca validada que nos interesa y que seguimos consumiendo. Muy bien. Bueno. Solo una cosita, perdónenme esta licencia. En América Latina se está construyendo, como en ningún otro momento, una agenda sobre los temas de ciberseguridad y protección de datos. Yo creo que ha estado sumamente al margen de nuestro mundo esa conversación. Esa es una disputa que por de pronto en América Latina la están generando las grandes corporaciones con los estados, con el predominio del mundo más legal que del mundo más que proveniente del mundo nuestro. Entonces yo llamaría la atención, en América Latina se están generando una agenda, la agenda digital propiamente tal, y además nosotros lo estamos viviendo en Chile, de una agenda de ciberseguridad, de los ciberataques, pero que también, esas son instancias donde todo lo que hemos conversado hoy día están parte de la agenda y están un poco invisibilizados porque se ha puesto en la agenda como prioridad el tema de los ataques a los bancos, de que te están hackeando tus cuentas, pero hay elementos consustanciales que tienen que ver con la seguridad, con el bien público, con la protección de los ciudadanos, que debe ser parte de la agenda permanente de profesiones ligadas a nosotros. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agotó, tendremos que ya entrar a la etapa de conclusiones, pero yo no quisiera despedir y además quisiera darles también algunos elementos a ustedes para conclusiones con base en lo que nos está comentando nuestra audiencia, porque tenemos muchos comentarios y no quisiera dejarlos pasar. Si me ayuda producción para poderles dar lectura de manera rápida antes de concluir. Esteban Suárez, en un futuro, ¿los robots podrían adueñarse de las salas de redacción? Bueno, ahí dejamos la pregunta. Nos escribe Ángel Trejo, ¿qué tan cierto es que las máquinas artificiales, los robots, nos desplazarán en cuanto a las actividades cotidianas, hablando del trabajo? Dice Ángel, también
también a través de WhatsApp, Arturo Castillo. El invitado dice que los periodistas no se preocupen por la tecnología, pero es cierto que cada vez menos oficios son necesarios gracias a la tecnología, dice Arturo Castillo. En WhatsApp también Fernando Garg nos dice, es curiosa la paranoia que causan estos algoritmos con las burbujas de consumo. ¿Cómo podemos explicarlas de manera sencilla para que aquellos que no están tan familiarizados con los términos lo entiendan? Es lo que dice Fernando. Penélope Rivera nos dice, los algoritmos nos aíslan, por ejemplo, en el tema de la música. Spotify te deja en una burbuja de la música que más o menos conoces y no te sugiere cosas diferentes que no sabes que te gustarán. Montserrat Vargas, gracias a los guetos es por eso que se ha podcast o lo que se le llame periodismo personalizado o de nicho. Pues sí, es lo que, digamos, uno de los riesgos de estas burbujas que no nos permiten disfrutar más allá del menú o de, digamos, de las opciones varias que existen en todas las disciplinas. Alejandro, conclusiones. Sí, si me pasan la imagen acá al 1, por favor. 2 conclusiones, que son en un tono optimista y son en un tono propositivo. Habíamos hablado si la tecnología está amenazando la democracia o no y cómo vamos a hacer por salvarla, ¿no? Yo creo que acá hay 2 líneas. Una es lo que podríamos llamar una analítica digital del futuro y que pasa fundamentalmente por algo que no existe hoy, que es la alfabetización algorítmica. Necesitamos crear alfabetización algorítmica y ligada a esto que llamamos la política del futuro, que es cómo vivimos juntos en un mundo transformado por la tecnología, que es un libro extraordinario, es un tocho, como le gusta a Guillermo Orozco, de 600 páginas, así gordo, en papel y en digital, que tiene que ver fundamentalmente con distinciones claves para pensar la política del futuro. Pero hay otra dimensión que es indispensable y que parece que es totalmente marginal a lo que estamos viendo acá. Esta es la tapa de la última revista de este mes, dice menos artificial y más inteligente, y llama la atención sobre Tim Berners-Lee. ¿Quién es Tim Berners-Lee? Tim Berners-Lee es el que creó la web, es el padre de todo lo que pasó hasta este momento. Y Tim Berners-Lee está avergonzado, está totalmente consternado por lo que pasó con Internet. Frankenstein nuevamente, ¿no? Y entonces, ¿qué propone Tim Berners-Lee? Un paso totalmente diferente a lo que tenemos, la descentralización de la web. La liquidación de toda la estructura que hace posible la web en este momento, que es lo que se llama la D-Web. ¿Y qué es la D-Web? La D-Web, busquen este sitio, Inrupt, es un sitio donde muestra cuál sería la arquitectura de esta red. Es básicamente cortar toda la conexión a Internet de los servidores de las grandes compañías. Es rerutear. Nosotros sabíamos antes que para la web, ¿qué existe para la web? Para la web lo que es un obstáculo se rerutea. Este Solid es la estructura básica sobre la cual se puede construir esta nueva web, que es totalmente distinta a lo que tenemos nosotros y que vuelve a la web del año 91. Entonces, en ese sentido, me parece que la propuesta de una analítica digital del futuro y alfabetización algorítmica y una construcción alternativa de la infraestructura que hace posible a estos gigantes es como cortarles el chorro. Si toda la conexión va hacia ellos, lo que volvemos a hacer es radializar. Nos movamos al espectro distribuido que tenía la web al principio antes de que existieran los gigantes. Y tiene ahí en sitios como ese Solid, es la estructura básica que está explicado cómo funciona. Claro, hay que competir con estos monstruos. Ahí entra la política, porque para que esto sea posible hay que desregular a los monstruos. Como se hizo con el acero, con el petróleo y con las telecomunicaciones en 1910 y 1920. Rodrigo, conclusiones. Para mí tiene que ver con la participación y el valor de lo público. Hemos tendido a privatizar lo público y en nuestra región cada vez lo público tiene menos valor. Esta personalización de crear tu propio mundo, en definitiva lo que hace es hablar del pragmatismo y de una vida individual de sujetos que prácticamente no se miran entre sí. Pero eso tiene repercusión. ¿Qué repercusión? Una repercusión política. Los grandes conglomerados hoy día en América Latina están discutiendo sobre los impuestos digitales. ¿Le cobro a las grandes empresas o no le cobro? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo hago que Amazon venga a América Latina y todos los gobiernos, incluido yo, que Amazon se venga a instalar con sus grandes servidores? Optó por Colombia y está hoy día optando entre Argentina o Chile si pone su gran web service y hacemos estrategia para que eso ocurra. ¿Queremos que Google se instale en la región? Sí, queremos que se instale. Pero eso
creo que tiene más de una lectura. Hoy día estamos frente a un escenario en donde se necesita, la participación activa del Estado, un Estado que le exija al regulador hacer el trabajo que le corresponde, por el cual la ley le consagra ciertos atributos y atribuciones. Muchas veces el regulador escapa a sus responsabilidades. Hoy día estamos en un escenario en donde yo me adhiero a la lógica de Reino Unido, que ha convocado a un grupo de múltiples profesiones porque cree que su mayor desafío es la inteligencia artificial. La sociedad no está preparada para este robot que va a acompañar al anciano, no está preparada para este robot que va a ser el gran redactor de The Guardian en un par de años más. En definitiva, estamos en una sociedad que no está preparada y que no tiene ni los marcos, ni los mapas, ni las regulaciones para enfrentar los desafíos. Entonces estamos dando bofetadas de payaso un poco, ver cómo nos acomodamos, pero esto necesita una conversación seria. Los estados necesitan incorporar el tema digital dentro de sus prioridades como estado, sobre todo en América Latina. Claro. Hablamos de salud, de educación, el tema digital tiene que estar dentro necesariamente de las 3 prioridades de nuestros países. Alejandro, un minuto. Aunque se me acabe el minuto, nomás en esto. The Wire publica hace unos años una entrevista con este hombre creador del éxito, del que hablabas hace un momento. Todas estas teorías del éxito, un tipo que fue CEO de GM, etcétera, y ahí en sus años 80 y tantos, le da una entrevista a The Wire en donde le dice: me arrepiento profundamente de haber hablado del éxito. Mire cómo están las mesas llenas de 10 pasos para alcanzar el éxito. Entonces le agarra y le explica, como un poco el que está explicando su fracaso con Internet, que el éxito pues simplemente se tiene que ver al revés. Nosotros aspiramos a que el éxito sea, todos accedemos al éxito, y es una gran mentira. Nunca vamos a ser todos exitosos, hombre. La teoría del éxito no alcanza para todos, punto. Entonces tenemos que ver el éxito como invertir la pirámide y que todos tengan de alguna manera acceso al bienestar. Lo digo nada más para decir, todo se va a modificar. La inteligencia artificial no es al final tan inteligente. Muchísimas gracias a nuestros invitados, pero sobre todo gracias como siempre a ustedes que nos acompañan, y nos vemos en el siguiente programa.